Saludos. Titulamos este vídeo El elefante luz en el salón terraplanista. TIE 2. TIE significa terraplanistas y elefantes, como ya sabrán por el vídeo anterior, TIE número 1, el primero. Entonces, como ya hemos expuesto, pues estamos iniciando una serie que tiene este título, en la cual nosotros queremos exponer fallas que consideramos nosotros fallas del modelo terraplanista, pero no para intentar negar totalmente la Tierra plana, sino para intentar depurarla y reconducirla según nuestro discernimiento en un modelo más completo que adopte lo positivo y lo verdadero de la Tierra plana que consideramos nosotros y se nutra de, podemos decir así, se inserte en una visión más amplia toroidal. Por eso nosotros estamos intentando que algunos terraplanistas pues consideren también el modelo no solamente tierra plana, sino tierra plana toroide. Esa es simplemente nuestra intención. Nuestra intención no es que se vuelva al ver estas fallas terraplanistas que para nosotros son evidentes, se vuelva al modelo tradicional que nosotros consideramos totalmente erróneo de la Tierra esférica heliocéntrica. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es en que se siga en la Tierra plana, pero se elimine lo negativo de la Tierra plana y se continúe con lo positivo, y nosotros proponemos pues la amplitud en el modelo toroidal, de tal manera que podría llamarse esta teoría, como ya sabrán, tierra plana toroide. Pero sencillamente nosotros no queremos que se elimine ningún tipo de teoría, incluso la oficial que permanezca, la plana clásica tradicional que permanezca también, pero que se incluya también esta visión toroidal, y que después cada persona, evidentemente en su discernimiento, que hay que respetar, pues que ella sea la que decida. Entonces nosotros en este vídeo que están viendo aquí, pues esas son las ideas que vamos a seguir nosotros manifestando, pero sobre todo este vídeo lo hacemos porque al terminar una de nuestras participaciones con terraplanistas que nosotros consideramos compañeros de viaje, la mayoría, no la totalidad, lamentablemente, pero una mayoría consideramos, al menos esta es nuestra posición, llevarnos bien con ellos, porque los consideramos que están muy próximos a nosotros realmente, sobre todo en lo esencial. Pues nosotros vimos precisamente a esto que nosotros le estamos diciendo, este elefante que consideramos que es, como ya sabrán, cómo es posible que en una tierra plana se pueda ocultar totalmente la luz del sol. Pues entonces le dan explicación, le dan dos tipos de explicaciones en el modelo de la Tierra plana clásica. Pero nosotros, como esto debe de ser precisamente la investigación, pues nosotros vamos a exponer nuestra idea y nuestra opinión diferente. Y después que cada persona opine, después de ver nuestro vídeo, pues que opine para sí misma y para su propio discernimiento, porque ese es el verdadero camino que nosotros consideramos de acercamiento a la verdad, es poner distintas opiniones e investigaciones, y después que cada uno decida, pero no llevarnos mal, sobre todo a los que estamos unidos contra el sistema oficial, que para nosotros es erróneo totalmente. Entonces esa es la intención. Entonces, de este vídeo precisamente vamos a tratar dos de las posibles explicaciones que se les quiere dar a esta falla que para nosotros es eminente y evidente, como este elefante que está aquí y pone nadie lo ve, es lo que nosotros creemos. Y aquí también el elefante dice que le ignore, ignórame, pues nosotros no lo ignoramos, ni lo escondemos debajo de la alfombra. Y entonces eso lo ponemos, pero respetuosamente y no faltando el respeto, sino simplemente pues seguimos siendo tan amigos los terraplanistas que piensen que no es así y que ellos tienen razón. Seguimos, para nosotros, desde nuestro punto, y nuestra intención es seguir siendo amigos, siempre que no nos faltemos el respeto o hagamos falacias ad hominem.
Eso también es importante de considerar. Entonces, también vean aquí que en esta falla eminente que decimos nosotros, de que cómo es posible que en una tierra plana, que no existe ningún tipo de curvatura ni de ocultamiento de ningún tipo, cómo es posible que desaparezca totalmente la luz del sol, cuando también incluso sabemos, vemos aquí dos visiones, estas son fotos reales del sol, que realmente el sol no disminuye de tamaño. Es decir, si fuera disminuyendo de tamaño, podríamos decir, bueno, se aleja tantísimo que entonces deja de alumbrar. No, no es así. Él conserva su tamaño porque todo esto creemos que es objetivo, cualquiera podría experimentarlo. Existen muchísimas experimentaciones que le pones un filtro al sol y el sol siempre conserva más o menos su tamaño y termina desapareciéndose, pues aquí cortándose. Nosotros decimos no hundiéndose en una curvatura convexa, si nosotros decimos que es tan cóncava. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces nosotros en este vídeo vamos a recordar un punto 1, cuál es nuestra motivación e intención con esta serie. Un recordatorio 2 sería recordar este elefante que acabamos ya de definirlo, este elefante en el salón terraplanista que creemos que no se puede o no se quiere ver. Un punto tercero, buscar, considerar y ver la opinión que desde el terraplanismo, algunos terraplanistas pues dan a esa ocultación del sol o a esa falla que nos dimos nosotros, que sería que se oculta ese elefante bajo la alfombra atmosférica, es decir, la opacidad atmosférica es la que hace que dejemos de ver ese sol. Y otra explicación que tratan de darle es la inversa del cuadrado, como nos dijeron, la inversa del cuadrado ya soluciona esa falla, esa posible falla, de tal manera que no es falla, es una ley. La ley de la inversa del cuadrado pues es la que te dice que realmente pues ya el sol queda totalmente oscurecido, podemos decir, y nosotros decimos pues esa no es ni mucho menos nuestra opinión que vamos a exponer aquí. Entonces, recordando nuestra motivación, decimos que simplemente es acercarnos a la verdad, exponer las fallas de la Tierra plana, que consideramos nosotros, para facilitar una apertura a investigar y a posiblemente llegar a una Tierra plana toroide. Es lo que nuestra intención. Es decir, ofrecer una alternativa al modelo oficial, una alternativa de la Tierra plana, o a la Tierra plana también, que conserve lo verdadero de la teoría plana y depure lo incorrecto o malinterpretado, decimos nosotros, de esta Tierra plana. Sería depurar e integrar el modelo plano en el modelo toroide y ahí resultaría Tierra plana toroide. Y el recordatorio de nuestro elefante que están viendo aquí en este salón y puesto en el sofá, que decimos aquí, por ejemplo, estamos viendo dos personas, pues serían simbólicamente pues dos terraplanistas que parece que no lo ven. Y estos serían los elefantes en el salón terraplanista. Y entonces, ¿cuál sería lo que no ven? Pues sería la siguiente pregunta. En una Tierra plana, ¿sería posible que al alejarse el Sol en el horizonte unos 20.000 kilómetros quedase oculta totalmente la percepción de su luz para el observador situado en el plano, es decir, para la percepción del observador? Y eso es distinto, como vamos a ver, a la proyección. La proyección de la luz, que se vaya descendiendo, vaya disminuyendo a medida que te alejas del foco, es una cosa, pero la percepción de esa luz es otra cosa distinta, que es la que nosotros estamos exponiendo, la percepción por el ojo del ser humano de la luz. ¿Cómo es posible que en una Tierra plana pues desaparezca totalmente la luz del sol que están viendo aquí? El sol ilumina media parte es el día y aquí es la noche. ¿Cómo es posible que si este sol se desplaza 20.000 kilómetros aquí simplemente, pues entonces ya todos los observadores de la Tierra, de una parte de la Tierra, de la mitad, pues dejen de ver esta luz? ¿Cómo es eso posible? Nosotros decimos, no sería posible, es lo que decimos nosotros. Por tanto, ¿y por qué no sería posible? Pues que nosotros conocemos la distancia que recorre la proyección de ese foco sol, la distancia que recorre la conocemos perfectamente, que es unos 40.000 kilómetros, que es lo que conocemos de los desplazamientos en esta Tierra, en barco o en avión, que sería el modelo
oficial sería el ecuador, pero en el modelo plano pues sería el perímetro del anillo de hielo, sería unos 40.000 kilómetros, y eso sí es experimentable aquí, por lo que ya decimos, por la experiencia de vuelos y desplazamientos en avión y en barco, y podemos seguir este desplazamiento del Sol en avión. Podemos seguirlo totalmente desde que sale y recorre los 40.000 kilómetros al punto de partida. Eso lo podemos seguir, no podemos negar eso. Entonces conocemos el desplazamiento y conocemos la intensidad y la amplitud de la proyección del foco Sol. ¿Cuál sería? Pues evidentemente medio plano en el modelo plano o media esfera en el modelo esférico. Eso sería realmente, solo conocemos realmente, y entonces decimos que conociendo eso, ¿cómo sería posible que se oculte totalmente la luz en el modelo de la Tierra plana clásico actual? Entonces nosotros decimos que eso es un elefante porque nos están viendo aquí esta distancia que se desplaza simplemente, que sería unos 20.000 kilómetros, sería equivalente a, por ejemplo, casi desde España a Europa hasta Nueva Zelanda, que son casi los 20.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que en este desplazamiento que realiza aquí el Sol, pues entonces todos los habitantes de medio plano, en el modelo plano, pues entonces ¿qué le oculta esta luz totalmente? ¿Cómo sería eso posible cuando conocemos precisamente la potencia de un foco que ilumina hasta medio plano? Y eso es experimentable, eso no se puede negar. Entonces esto sería el elefante luz bajo la alfombra atmosférica, una de las explicaciones que les han dado. Se le han dado la posible explicación que tienen aquí, que sería un intento de ocultación de ese elefante o de esa luz bajo la ocultación atmosférica. Es decir, esta es la pregunta, ¿podría la densificación u opacidad atmosférica u otro factor ambiental ocultar totalmente la luz del foco Sol en el modelo actual de esta Tierra plana? Que es, este modelo actual de la Tierra plana es un disco con anillo de hielo de unos 40.000 kilómetros de perímetro. ¿Podría entonces esa opacidad? Porque a veces nos han dicho, bueno, es que por ejemplo la opacidad del agua del mar, si tú te sumerges y eres un buzo, pues entonces tú ves que entonces va disminuyendo, de tal manera que, fíjense, si vas más profundo, pues casi no se ve. Llega un momento en que no se verá entonces, debido a esta opacidad de este otro medio, pues la luz del Sol. Efectivamente, eso es cierto, pero es que esto que se está diciendo de la opacidad en relación con el agua del mar, resulta que son dos medios de distinta densidad: el medio exterior del Sol, de la atmósfera exterior, y el medio del agua, que evidentemente tiene mayor densidad. Entonces ahí son dos densidades distintas. Y entonces ahí es normal que sí se afecte precisamente de modo drástico, pues precisamente esa luz, y se vaya la luz perdiendo. Pero es que en el recorrido del Sol no son dos densidades distintas. Toda la atmósfera terrestre se sabe que tiene una uniformidad. No son dos densidades distintas como la del agua y la del aire, no son. Y es muy homogénea, y tú puedes seguir a ese Sol desplazándose desde que sale en un punto hasta que vuelve a ese punto, que según la teoría terraplanista pues sería realizando un círculo en un disco realmente. Pues lo puedes seguir todo. Y entonces quiere decir que todo su recorrido sería en un mismo medio, no sería en dos medios. Entonces, la opacidad atmosférica, entonces, ¿cómo sería posible que ese enorme foco Sol simplemente, pues, esa opacidad atmosférica? Porque sabemos que sí, que es cierto, que existe una cierta opacidad atmosférica, pero hasta el punto de poder eliminar o ocultar totalmente esa luz del Sol. Porque entonces, por ejemplo, ¿qué sucede a las estrellas? Que casi todos podemos concordar que están más lejanas que el Sol, eso casi que todos podemos, o son más pequeñas. Entonces, es que entonces la opacidad atmosférica no actúa en la percepción de las estrellas, es decir, actuaría solamente en la percepción de la enorme luz del Sol y de la luz de las estrellas que están más alejadas. Entonces ahí no actúa la opacidad atmosférica. Para nosotros eso no tiene esa lógica. Y también recuerden lo siguiente, que nosotros no lo hemos experimentado, pero creemos que sí, debido a otros investigadores,
porque resulta que parece ser que si te elevas unos 30 kilómetros o más en vertical, pues entonces resulta que entonces dejas de ver las estrellas, sino que se ve todo oscurecido. Y entonces si fuese así, de la opacidad tendría que ser al revés, porque entonces si tú te vas elevando precisamente hacia donde están las estrellas, pues entonces esa opacidad atmosférica tiene que ir disminuyendo evidentemente y tú tendrías que verlas mejor, pero resulta que no es así, que te elevas y resulta que pasa este fenómeno extraño, en que entonces dejas de verlas, es decir, entonces aquí se produciría lo contrario precisamente a la opacidad, que la opacidad sería que irías viéndolas mejor al elevarte, porque vas eliminando opacidad atmosférica, y resulta que no es así, resulta que es lo contrario. Y nosotros en nuestro modelo le damos una explicación que precisamente es porque esto es el electromagnetismo. Estas son propiedades del electromagnetismo las que actúan y las que pueden estar influyendo precisamente en ese fenómeno de disminución de la percepción de la luz de las estrellas. Pero aquí lo que viene al caso y estamos discutiendo es que consideramos que la prueba de la opacidad atmosférica no es suficiente ni mucho menos para ocultar toda la luz del Sol cuando éste se desplaza en un plano sin ningún tipo de curvatura a unos 20.000 kilómetros. Eso a nosotros creemos que cualquier persona puede ver esa falla, aunque respetamos por supuesto a todos los que no la puedan ver, por supuesto que sí, pero tenemos nosotros que poner nuestra visión. Y ahora vamos a exponer la otra explicación, aparte de la opacidad atmosférica, para la ocultación de la luz del Sol, pues hay otra explicación que le dan aquí otros terraplanistas. Uno de ellos, nosotros participamos en este directo de una manera espontánea porque nos llevamos bien con la mayoría de los terraplanistas y de sus canales, nos llevamos bien y por eso cuando no nos importa siempre que exista respeto pues de participar. Entonces nosotros aquí participamos en este canal de Java TP que tenemos aquí. Pueden buscar si quieren este vídeo que es Dominguero 23 del 4 de 2023. Busquen este Dominguero y entonces a partir de 1 hora y 45 minutos pues yo entonces pues ahí intervine para exponerle esto de estas fallas, de esta falla y de otras fallas también de la Tierra plana con buen tono, simplemente para que sigamos buscando y no nos conformemos y creamos que toda la Tierra plana es totalmente perfecta. Y entonces ahí cuando yo terminé mi participación, pues uno de los participantes en este dominguero, pues entonces dijo, yo conozco esto que dice José Antonio García y esto está totalmente explicado y refutado por la ley de la inversa del cuadrado. Y ya está, se quedó ahí y están satisfechos. La ley inversa del cuadrado, pues entonces daría explicación a ese elefante o a esa falla de ese elefante que decimos nosotros. La ley inversa del cuadrado daría explicación que toda la luz de este foco sol que ilumina medio plano pues quede totalmente ocultada. Y entonces por eso es lo que nosotros a continuación pues vamos a ir dando nuestra opinión de que no es así ni mucho menos. Entonces, ¿qué sería la ley de la inversa del cuadrado? Búsquenlo en Wikipedia, que te viene a decir, aquí lo pueden pausar, si no yo lo leo rápido, que la ley del cuadrado o ley cuadrática inversa o ley del cuadrado inverso de la distancia se refiere a algunos fenómenos físicos cuya intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro donde se origina. Por ejemplo, este sería un foco. Este sería un foco de luz o de cualquier otro, no solamente la luz, sino también el sonido, todo tipo de onda. Entonces se va propagando su proyección y a medida que va aumentando la distancia, pues entonces se va espaciando su intensidad, va disminuyendo su intensidad. Y entonces simplemente con esto te dice que ya esto te lo explica, pero no te dice lo que debería decirte, aplicártelo realmente, decir, bueno, ¿a qué distancia está este foco sol? Pues vamos a suponer, está a lo mejor a 6.000 kilómetros, y vamos a ver cómo sería y sobre dónde cuál es la superficie sobre la que se proyecta, etcétera, etcétera. Eso no te lo hace, eso no te lo realiza, sino simplemente te dice que esta te elimina y te da explicación de que no se vea, que se oculte totalmente la luz del sol, pero no te lo explica ni te la aplica. Entonces, si siguen viendo en Wikipedia, ya verás que Wikipedia realmente para nosotros siempre va complejizando y complejizando, de tal manera, y además suele hacer, podemos decir, no explica realmente bien, porque por ejemplo, si sigues aquí en Wikipedia viéndolo, pues llegará a un punto que todo es muchas fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, y aquí por ejemplo nos dice, se propaga desde una fuente puntual en todas direcciones. Bueno, pues esto ya para nosotros ya es un punto de partida erróneo. En todas direcciones sería, por ejemplo, si tú es una cerilla, pues
la enciendes y entonces así va en todas direcciones, pero cuando haces foco, luz, como en este caso podría ser el sol, como una linterna, pues ya no va exactamente en todas direcciones, sino va en una dirección predominante, como están viendo aquí realmente. Entonces nosotros, Wikipedia sigue desarrollando y complejizando, pero sin diferenciar o especificar lo que es la proyección de la intensidad de la luz de lo que es la percepción de la luz por el ojo humano. Ella no diferencia, porque nosotros a lo que nos estamos refiriendo no es a la proyección, es a la percepción. Es a la percepción, es decir, al ojo del ser humano que percibe precisamente ese tipo de onda luminosa, porque no es lo mismo un ojo humano que, por ejemplo, el ojo de otro ser vivo, que puede ser un animal, al igual que en la visión, al igual que en el sonido. Ya saben que hay animales que registran mucho más tipo de frecuencias de sonido, por ejemplo. Entonces, lo que yo me estoy refiriendo con esa ley, o sea, con esa ocultación del sol, es a la percepción, no solamente a la proyección. Y entonces, para que tengan una idea clara de lo que queremos decir, que la proyección de la intensidad de la luz se mide o capta según la distancia y la incidencia en una superficie. Y entonces eso de la incidencia en una superficie, pues está mejor explicado en este otro blog que te dice cuál es la ley. Esa es la ley de Lambert de 1915, que es la inversa del cuadrado, que nos dice la iluminancia de una superficie que recoge rayos desde una fuente puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, lo que te dice es la superficie que recoge rayos. Es decir, esta superficie es lo principal en relación con esta proyección. Entonces, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie, ¿ven? Otra vez te vuelvo a decir la superficie, y proporcional al coseno del ángulo que hace el rayo con la normal a la superficie, porque la incidencia del ángulo tenemos que tenerla en cuenta. No es lo mismo el sol que esté arriba en la perpendicular, y que entonces ahí nos da con más fuerza, que entonces esté, por ejemplo, al amanecer, pero es en relación con la superficie. Esto es la proyección de un foco luz, como están viendo aquí, esta proyección del foco luz, que entonces llega aquí, se va perdiendo, y fíjense que aquí ya se pierde, igual que si tienes una linterna, esta persona que tiene una linterna hace la proyección y entonces a lo mejor a esta pared llega, pero más allá de la pared a lo mejor no llega. Esto es la proyección, pero de lo que yo estoy hablando no es solo de la proyección, aunque con la proyección misma, si la aplican, también se darán cuenta que no elimina lo que digo, pero yo me estoy refiriendo a la percepción de la luz, porque la percepción de la luz se relaciona no con la superficie iluminada, sino con la incidencia captación en el ojo del ser humano, porque, por ejemplo, esta persona que está aquí a lo mejor ya la intensidad se pierde totalmente, no en esta pared, sino a lo mejor otra que esté más lejana, pero la percepción de esta luz de otra persona que esté muchísimo más alejada de esta pared, que se puede multiplicar por un montón de veces, pues sigue percibiendo, el ojo humano lo sigue percibiendo esa luz, y eso es a lo que yo me estoy refiriendo con que cómo es posible que el ojo humano deje de percibir pues todo ese foco sol con esa potencia que ilumina medio plano, porque simplemente se aleje unos 20.000 kilómetros. Eso es lo que yo estoy diciendo, y no deben de confundirlo con la proyección y la intensidad en la proyección en esa superficie. Creo que me estoy explicando, aunque parece que yo soy muy redundante, pero es porque noto que muchas veces no me entienden. Pero para que me sigan entendiendo, vean aquí un farol. Aquí esto es la proyección. Se proyecta sobre todo en esta pared, pero llega ya un punto aquí en la pared que entonces ya está oscurecido. Bien, esa es la proyección. En cambio, la percepción, que es a lo que yo me refiero, es el ojo que percibe. Y el ojo que percibe, pues entonces, a esta luz de este farol, que su proyección solamente llega aquí, pues tú te separas de este farol muchísima más distancia, una o dos o tres o cuatro calles muchísimo más distantes, y sigues viendo la percepción de la luz, la sigues viendo, para que no se confunda la ley del inverso del cuadrado, con lo que yo estoy hablando de la percepción del ojo del ser humano, que entonces ¿cómo sería posible que toda esta luz que ilumina precisamente medio plano, pues el ojo humano deje de percibirla? Y no es lo mismo que la proyección de la inversa del cuadrado. Pero es que digo más, es que incluso
Por la inversa del cuadrado, si la aplican, verán que tampoco puede ocultar totalmente esa luz. Tampoco. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos simplemente porque ya está eso experimentado. Diariamente vemos precisamente la proyección y la intensidad en medio plano. Entonces, ¿qué pasa? Sin ningún motivo aparente y sin ningún tipo de curvatura, ningún tipo de otra causa, realmente va a cambiar al desplazarse este Sol unos 20.000 kilómetros, como aquí en esta distancia. Pues entonces, por todo lo anterior, si la Tierra fuese como el actual modelo de la Tierra plana clásica que nosotros queremos depurar, es nuestra intención, no es ir en contra, sino enriquecer. Entonces, ¿cómo explicar que el ojo del ser humano capte la luz del foco Sol en toda la extensión de medio círculo del modelo actual de la Tierra plana de unos 40.000 kilómetros de perímetro? Y cuando este foco Sol se desplaza unos 20.000 kilómetros, deja de verse totalmente la luz del foco Sol. ¿Cómo es eso posible en ese modelo? Nosotros decimos porque ese modelo pues realmente pues tiene esa falla que para nosotros es un elefante en el salón terraplanista. Entonces terminamos aquí diciendo que la luz del foco Sol que tenemos aquí y su ocultamiento es una evidente y eminente falla en el actual modelo de la Tierra plana. Es un elefante en el salón terraplanista que se intenta ocultar bajo la alfombra, y eso para nosotros en nuestro discernimiento es imposible, pero por supuesto respetamos a todos los que no piensen eso, porque aquí tiene todo este foco Sol con toda esa intensidad, y aquí después te desplazas esos 20.000 kilómetros y llegas aquí a la noche total en que no hay ni un gramo de este tipo de Sol, solamente nos dicen que una pequeña proyección en la Luna, es lo único que nos dicen. Terminamos deseando discernimiento y que no se molesten mucho los terraplanistas que de verdad buscan la verdad, porque todo eso es lo que debe de guiarnos a todos, el mayor acercamiento a la verdad.